Ustedes no van a creer lo que me pasó en mi cumpleaños número 60. Mi propio hijo me organizó un viaje a la Sierra Madre Oriental, de esos que incluían cabañas rústicas y fogatas bajo las estrellas. Yo me quedé emocionado hasta las lágrimas. Pensé que finalmente había sido reconocido como el padre que siempre traté de ser, pero ahí descubrí la verdad detrás de aquel regalo tan generoso. ¿Y lo que hice después de que me abandonó en territorio de pumas? Bien, digamos que le di la lección más cara de su vida. Quédense hasta el final porque esta historia va a revolverles el estómago de la ira. Si les gustan historias como esta, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad de México me están escuchando. La puerta de mi taller mecánico se abrió con violencia, haciendo temblar las herramientas colgadas en la pared. Diego entró arrastrando los pies, con esa actitud que había perfeccionado desde los 18 años. Mitad desafío, mitad desdén. Sus botas Nike dejaron huellas de lodo en el piso que acababa de limpiar. «Papá, necesito 50,000 pesos. Ahora». Dejé caer la llave inglesa que tenía en las manos. El sonido metálico resonó en el silencio tenso que se instaló entre nosotros. Diego nunca pedía. Diego exigía. Y siempre con esa misma expresión calculadora, como si fuera mi jefe en lugar de mi hijo. ¿50,000? Diego, apenas ayer te transferí los 15,000 de siempre. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. 20 años levantando este negocio desde cero, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y así me hablaba. Esos 15,000 no me alcanzan ni para la renta, papá. Vivir en la Condesa no es barato. Se paseaba por el taller como león enjaulado, esquivando los motores desarmados y las llantas apiladas. Además, ¿para qué tengo un papá rico si voy a vivir como jodido? La palabra rico me cayó como cachetada. Rico. Como si los callos en mis manos y las noches sin dormir reparando motores fueran producto de la suerte y no del trabajo honesto. Como si no recordara las tortillas con frijoles que comíamos cuando su mamá Esperanza estaba enferma, y los medicamentos se llevaban todo nuestro dinero. Hijo, ya hemos hablado de esto. Necesitas encontrar trabajo, hacer algo productivo con tu vida. Traté de mantener la calma, pero Diego había tocado la fibra más sensible. Tienes 28 años, un título universitario que me costó 300,000 pesos y... ¿Trabajo? Se rió con esa risa amarga que había desarrollado en los últimos años. ¿Para qué voy a trabajar si cuando te mueras todo esto va a ser mío de todas formas? Hizo un gesto amplio abarcando el taller, los carros, las máquinas, toda mi vida convertida en metal y aceite. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el ruido de la avenida Insurgentes pareció detenerse. Diego se había quedado quieto, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Pero en lugar de disculparse, endureció la mandíbula. Es la verdad, ¿no? Todo esto va a ser mío eventualmente. ¿Por qué tengo que esperarme? Sus ojos tenían algo que no había visto antes. Algo frío, calculador. Como si estuviera viendo un obstáculo en lugar de ver a su padre. Me quedé ahí parado, con las manos manchadas de grasa, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Este no era el niño que llevaba al Estadio Azteca todos los domingos. Este no era el joven que lloraba en mis brazos cuando se murió su mamá. Este era un extraño que hablaba de mi muerte como si fuera una transacción comercial pendiente. Diego, mi voz salió quebrada, como si tuviera 60 años de polvo acumulado en la garganta. No puedo creer que me estés hablando así. Pero él ya se dirigía hacia la puerta, con esa actitud desafiante que había perfeccionado. Piénsalo, papá. 50,000 pesos no son nada para ti, pero para mí significan la diferencia entre vivir como el hijo de un empresario exitoso o como un don nadie. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo vibrar hasta los cristales del pequeño escritorio donde llevaba mis cuentas. Me quedé solo, rodeado del olor familiar a aceite de motor y gasolina. Pero por primera vez en años, mi taller no se sentía como mi refugio. Se sentía como una cárcel. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama que había compartido con Esperanza durante 20 años, mirando su foto en el buró, preguntándome en qué momento había fallado como padre. Esperanza siempre decía que Diego tenía buen corazón, que solo necesitaba tiempo para madurar. Pero lo que había visto en sus ojos esa tarde no tenía nada que ver con inmadurez. Era algo mucho más oscuro. El jueves siguiente, Diego apareció en el taller con una sonrisa que no había visto en años.
Traía una chamarra nueva, tenis caros, y ese aire de satisfacción que solo mostraba cuando había conseguido algo que quería. «Papá, ¿cómo estás? Te ves cansado». Su tono era completamente diferente al de la semana pasada. Demasiado alegre, demasiado forzado. «Estoy bien, hijo». «¿Qué te trae por acá?» No pude evitar la suspicacia en mi voz. «Vengo a pedirte perdón por lo del otro día. Estuve muy fuera de lugar». Se sentó en el banco de trabajo donde solía hacer la tarea cuando era niño. «Y también vengo a proponerte algo que creo que nos va a hacer mucho bien a los dos». Dejé la factura que estaba revisando y le di toda mi atención. Diego pidiendo perdón era tan raro como ver nevar en Acapulco. «Mira, papá, sé que he sido un mal hijo últimamente, pero quiero cambiar eso». Sacó su teléfono y me enseñó fotos de un lugar hermoso. Montañas verdes, cabañas de madera, un lago que brillaba como espejo. «¿Te acuerdas cuando íbamos de campamento a Iztaccíhuatl cuando yo era niño?» Por supuesto que me acordaba. Esos habían sido los mejores momentos de nuestra relación, antes de que la adolescencia y luego la universidad lo alejaran de mí. Pues encontré este lugar increíble en la Sierra Madre Oriental. Se llama Refugio Pino Real. Tienen cabañas, actividades al aire libre, fogatas, como en los viejos tiempos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que no había visto en años. «Diego, eso suena muy bien, pero...» Comencé, pero él me interrumpió. «Ya reservé todo, papá. Este fin de semana. Es mi regalo de cumpleaños para ti, aunque sea con 2 meses de retraso». Su sonrisa parecía genuina. «Quiero que recordemos por qué éramos tan unidos antes de que yo me volviera un idiota». Algo en mi pecho se ablandó. Tal vez Esperanza tenía razón. Tal vez solo necesitaba tiempo y paciencia. «¿Ya pagaste todo?» «Todo, papá. Solo necesitamos llegar el viernes en la tarde. Manejo yo. Tú solo relájate y disfrutas el paisaje». Esa tarde cerré el taller temprano y fui a comprar ropa para el viaje. Hacía años que no salía de la Ciudad de México para algo que no fuera trabajo. Mientras empacaba mi maleta, encontré las fotos viejas de nuestros campamentos. Diego con 8 años, sonriendo sin dientes mientras sostenía un pescadito que había atrapado en el río. Los dos construyendo una fogata, él con su gorrita de los Pumas, concentrado en acomodar la leña exactamente como yo le había enseñado. «Tal vez este viaje sea exactamente lo que necesitamos», le dije a la foto de Esperanza antes de acostarme. El viernes por la mañana, Diego llegó puntual en su Tsuru blanco. Había rentado una camioneta más grande, una Suburban que se veía perfecta para el terreno serrano. «¿Listo para la aventura, papá?» Su buen humor parecía auténtico. Hasta me ayudó a subir mi maleta, algo que no hacía desde que era adolescente. Durante las primeras horas del viaje, fue como viajar en el tiempo. Diego puso música que nos gustaba a los dos, me contó chistes, hasta se ofreció a parar en un puesto de carnitas en la carretera. Parecía el hijo que recordaba, no el extraño resentido que había aparecido en mi taller. «¿Sabes qué, papá? He estado pensando en lo que me dijiste, sobre conseguir trabajo. Manejaba concentrado, pero de vez en cuando me miraba con seriedad. Tienes razón, no puedo vivir de tu dinero toda la vida. Me da mucho gusto escucharte decir eso, hijo. De hecho, estuve pensando que tal vez podría empezar a trabajar contigo en el taller. Aprender el negocio de verdad, no solo esperarme a heredarlo». Por primera vez en meses, sentí esperanza real. Tal vez el Diego que recordaba no había desaparecido completamente. Tal vez solo había estado perdido, esperando la oportunidad de regresar a casa. La carretera comenzó a serpentear entre montañas cubiertas de pinos. El aire se volvió más fresco y limpio. A medida que subíamos, la ciudad se quedaba atrás como un mal recuerdo. Diego manejaba con cuidado por las curvas, silbando una canción que solía cantarle cuando era niño. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Su tono se había vuelto más serio. «Claro, hijo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber trabajado tanto? Digo, tal vez perdiste cosas importantes por construir el negocio». La pregunta me tomó desprevenido. «Pues, trabajé mucho, sí. Pero todo lo que hice fue por ti y por tu mamá, para darles una vida mejor. Ya lo sé, y te lo agradezco». Hizo una pausa larga. «Pero a veces pienso que tal vez hubieras sido más feliz si no hubieras cargado con esa responsabilidad tan grande. Diego, ser tu papá nunca ha sido una carga. Has sido lo mejor de mi vida.
Algo extraño cruzó por su cara, como una sombra, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Llegamos en 2 horas, anunció, revisando el GPS. El lugar está bien adentro de la sierra, muy privado, muy tranquilo. Perfecto para reconectarnos. La palabra privado me quedó resonando en la mente de manera incómoda, pero la deseché. Estaba siendo paranoico. El refugio Pino Real resultó ser exactamente como en las fotos. Cabañas de madera dispersas entre los árboles, un lago pequeño que reflejaba las montañas, y el silencio más completo que había escuchado en años. El encargado, un hombre mayor con cara amable, nos recibió en la recepción. «Señor Herrera, ¿verdad? Su hijo ya había arreglado todo por teléfono. Nos entregó las llaves de una cabaña apartada de las demás. Van a tener mucha privacidad ahí. Es temporada baja, así que probablemente sean los únicos huéspedes esta noche». «Perfecto», respondió Diego con una sonrisa. «Queremos tiempo de calidad, sin distracciones». Nuestra cabaña tenía 2 recámaras pequeñas, una sala con chimenea y una vista espectacular de las montañas. Diego se movía por el lugar con familiaridad sospechosa, como si ya hubiera estado ahí antes. «¿Cómo conoces tan bien este lugar?», le pregunté mientras desempacaba. «Investigué mucho en Internet, leí todos los comentarios, vi todas las fotos». Su respuesta llegó demasiado rápida, demasiado ensayada. Esa tarde salimos a caminar por los senderos cercanos. Diego llevaba una mochila grande que parecía muy pesada para una caminata corta. Cuando le pregunté qué traía, me dijo que provisiones por si nos perdíamos. «En estas montañas es fácil desorientarse», explicó, consultando constantemente su teléfono. «Mejor prevenir que lamentar». El sendero nos llevó cada vez más lejos de la cabaña. Después de 2 horas caminando, llegamos a un claro en medio del bosque, rodeado de rocas enormes y árboles tan altos que apenas se veía el cielo. «Este es el lugar perfecto para acampar esta noche», anunció Diego, dejando caer su mochila pesada. «Mucho más auténtico que la cabaña». «¿Acampar? Hijo, no trajimos equipo para acampar». Miré alrededor del claro. Estábamos muy lejos de cualquier lugar habitado. «Claro que sí». Abrió su mochila y comenzó a sacar cosas. Una tienda de campaña pequeña, un sleeping bag, linternas, comida enlatada. «Todo está aquí». «Diego, solo hay equipo para una persona». Se detuvo en seco, con las manos todavía en la mochila. Lentamente se enderezó y me miró con una expresión que no reconocí. La máscara de hijo cariñoso se había desvanecido completamente. «Tienes razón, papá. Solo hay equipo para una persona». El frío en su voz me heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tú no vas a necesitar equipo para acampar». Se alejó de mí moviendo las manos de manera extraña, como si estuviera nervioso pero emocionado al mismo tiempo. «Tú no vas a salir de aquí». «Diego, no entiendo. ¿De qué estás hablando?» «Hablo de que estoy cansado de esperarme, papá. Cansado de pedirte dinero como si fuera limosna. Cansado de vivir bajo tus condiciones». Su voz subía de volumen con cada palabra. «Es hora de que tome el control de mi propia herencia». La realización me pegó como rayo. «Me trajiste aquí para dejarte aquí, sí. Lejos de todo, sin manera de regresar, sin equipo, sin comida». Siguió sacando cosas de su mochila, pero ahora se veía diferente. Calculador. Frío. «En un par de días, cuando no regreses, voy a reportar tu desaparición. Accidente trágico en la montaña». «Diego, no puedes hablar en serio». Mi voz salió quebrada, desesperada. «Soy tu padre. Fuiste mi padre. Ahora eres un obstáculo entre mí y la vida que merezco». Terminó de armar su campamento, pero todo estaba orientado hacia el sendero de salida, como si se preparara para irse. ¿Sabes cuánto vale el taller, la casa, todas tus inversiones? Más de 10 millones de pesos, papá. Y yo he estado viviendo con migajas. Te he dado todo lo que he podido. Te pagué la universidad. Te he mantenido todos estos años. «Me has mantenido dependiente», gritó, con una furia que parecía venir de muy adentro. «Nunca me enseñaste realmente el negocio. Nunca me diste responsabilidades reales. Solo me dabas dinero para mantenerme callado y lejos de tus cosas importantes». Traté de acercarme a él, pero retrocedió como si fuera peligroso. «Diego, si hay algo que hice mal, podemos arreglarlo. No tiene que ser así».
Sí tiene que ser así. Su voz se había vuelto extrañamente calmada. Ya está decidido. Ya está planeado. Este lugar está a 20 kilómetros del camino más cercano. No hay señal de celular. No hay otros excursionistas. Y... sonrió de manera que me dio escalofríos. Hay pumas en estas montañas. ¿Pumas? El encargado del refugio me contó que han visto rastros recientes. Una familia entera, parece. Hambrientos por la sequía. Se acercó a su mochila y sacó algo que me hizo perder el aliento. Era un frasco pequeño con algo que olía a carne podrida. Esto es orina de venado en celo. Los pumas no van a poder resistirse. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Este no era mi hijo. Este era un extraño que había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero, mientras planeaba mi asesinato. No puedes hacer esto, Diego. No puedes. Ya está hecho. Comenzó a rociar el líquido alrededor del claro, especialmente cerca de donde yo estaba parado. En unas horas va a oscurecer. Los pumas cazan de noche. Para mañana, en la mañana, no va a quedar evidencia de que esto fue algo más que un accidente. «¡Eres mi hijo!» El grito me salió del alma. «Te cambié los pañales, te cargué cuando tenías pesadillas. Trabajé 16 horas al día para darte lo mejor. Y ahora es hora de que me devuelvas el favor». Recogió sus cosas con eficiencia militar. «Adiós, papá. Trata de no sufrir mucho. Diego, por favor». Pero ya se dirigía hacia el sendero. Se detuvo en el borde del claro y se volteó una última vez. «Y papá, espero que tengas suerte con el puma». Y se fue. Así de simple. 28 años de ser su padre, de amarlo, de sacrificarme por él, y se fue caminando como si fuera cualquier otro día. Me quedé parado en medio del claro, con el olor a orina de venado llenándome las fosas nasales, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en el silencio de la montaña. Por primera vez en mi vida, estuve completamente solo, pero también, por primera vez en años, vi la situación con completa claridad. El pánico duró exactamente 5 minutos. Después, se activó algo en mí que no sabía que todavía existía. El instinto de supervivencia que había desarrollado creciendo en la pobreza, trabajando desde los 12 años, construyendo un negocio de la nada. Diego había cometido varios errores fatales en su plan perfecto. Primero, había asumido que yo era el mismo hombre de 60 años que se quedaba todo el día sentado en su escritorio. Había olvidado que antes de tener el taller, yo había trabajado en construcción, cargando material pesado por las montañas de Guerrero cuando ayudé a construir carreteras. Segundo, había olvidado las historias que le contaba cuando era niño sobre mi abuelo, que había sido minero en estas mismas montañas y me había enseñado a leer las señales del terreno. Tercero, no sabía que desde la muerte de Esperanza, yo había empezado a caminar por las montañas alrededor de la ciudad todos los fines de semana, tratando de lidiar con la soledad. Y cuarto, el más importante, no sabía que 3 días antes del viaje había cambiado mi testamento. Revisé mis bolsillos. Tenía mi navaja multiusos, una pequeña linterna llavero, mi billetera y una cosa que Diego no había considerado, mi medicina para la presión, que siempre cargaba en una pequeña pastillero de metal que podía servir como espejo para hacer señales. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Tenía tal vez 2 horas de luz. El olor a orina de venado era fuerte, pero no había manera de limpiarlo completamente. Necesitaba alejarme de ahí. Recordé las lecciones de mi abuelo. En las montañas, siempre sigue el agua hacia abajo. Los arroyos llevan a ríos, los ríos llevan a valles, y en los valles hay caminos. Encontré un arroyo pequeño a unos 100 metros del claro. El agua bajaba cristalina entre las rocas, y junto a él había un sendero de animales bien marcado. Perfecto. Antes de irme, hice algo que Diego nunca habría imaginado. Recogí algunas de las latas de comida que había dejado regadas cuando armó su campamento. En su prisa por irse, había tirado varias. También encontré un encendedor que se le había caído. Caminé durante 3 horas siguiendo el arroyo, usando la linterna con cuidado para conservar la batería. La montaña de noche era un lugar completamente diferente. Cada sonido se amplificaba. El crujir de las hojas, el ulular de los búhos, y sí, a lo lejos, el rugido grave que confirmaba que Diego tenía razón sobre los pumas. Pero también escuché algo más. El sonido lejano de un motor. Cambié de dirección hacia el sonido, alejándome del arroyo.
Después de 1 hora de caminar cuesta arriba, llegué a un claro desde donde se veía un valle iluminado. Una carretera serpenteaba por el fondo, y de vez en cuando pasaba algún vehículo. No era la carretera principal, pero era una salida. El problema era que estaba a por lo menos 5 kilómetros de distancia, y el terreno entre mi posición y el valle era muy empinado y rocoso. Decidí esperar hasta el amanecer para intentar el descenso. Pasé la noche en una pequeña cueva que encontré entre las rocas, manteniendo un fuego pequeño con ramas secas y conservando el calor corporal. Durante esas largas horas de oscuridad, tuve tiempo para pensar. Diego creía que me había matado. Probablemente ya había regresado al refugio. Había hecho su teatro de preocupación y estaba preparando su coartada para cuando reportara mi desaparición. No sabía que yo había sobrevivido la primera noche. No sabía que estaba bajando hacia la carretera. Y definitivamente no sabía lo que le esperaba cuando regresara a la Ciudad de México. Al amanecer, comencé el descenso más peligroso de mi vida. Las rocas estaban húmedas por el rocío, y varias veces estuve a punto de resbalar hacia barrancos que habrían terminado con todo. Pero cada paso me acercaba más a la salvación, y más importante, a la venganza. Tardé 6 horas en llegar al valle. Cuando finalmente toqué la carretera pavimentada con mis pies, sentí que había renacido. Un camionero que pasaba por ahí se detuvo cuando me vio hacer señas. Era un hombre mayor, con cara amable y la generosidad natural de la gente trabajadora. «¿Qué le pasó, señor? Se ve como si hubiera peleado con un oso». «Algo así», le dije subiendo a su camión. «¿Me puede llevar al pueblo más cercano?» «Por supuesto. Pero necesita que lo revise un doctor. Primero necesito hacer una llamada telefónica». En el pueblo de San Rafael, población 3000 habitantes, encontré una farmacia con teléfono público. Marqué el número que me sabía de memoria. Mi abogado en la Ciudad de México. «Licenciado Ruiz, soy Joaquín Herrera. Necesito que active el protocolo que discutimos la semana pasada». «Don Joaquín, ¿dónde está?» «Su hijo Diego vino a mi oficina esta mañana preguntando sobre su testamento. Dijo que usted había desaparecido en la montaña». «Exacto. ¿Qué le dijo?» «Pues que tendríamos que esperar la declaración oficial de muerte para proceder con la herencia». Me pareció muy ansioso. «Perfecto. Escúcheme bien. No le diga a nadie que hablamos. Proceda exactamente como si yo hubiera muerto, pero active inmediatamente el nuevo testamento que firmamos. El que deja todo a las fundaciones benéficas, ese mismo. Diego no va a heredar ni un peso». Después llamé a mi compadre Roberto, que tenía una flotilla de taxis en la ciudad. «Roberto, soy Joaquín. Necesito un favor muy grande. Manda a tu sobrino más discreto a recogerme en San Rafael. Y que no le diga a nadie, ni siquiera a su familia». «Claro, compadre. ¿Pero qué pasó? Suenas raro». «Después te explico todo. Solo asegúrate de que llegue aquí sin que nadie se entere». Mientras esperaba el taxi, compré ropa nueva y me bañé en el hotel del pueblo. El espejo me mostró a un hombre diferente al que había salido de la Ciudad de México 2 días antes. Más delgado, con arañazos en la cara, pero con una determinación en los ojos que no había sentido en años. El viaje de regreso a la ciudad duró 4 horas. Durante todo el camino, planifiqué cuidadosamente lo que haría. Diego creía que había ganado. Creía que finalmente había tomado control de su destino, eliminando el único obstáculo entre él y la riqueza. No tenía idea de lo que lo esperaba. Le pedí al taxista que me dejara 2 calles antes de mi casa. Caminé por la banqueta familiar sintiendo como si fuera un fantasma regresando de ultratumba. Efectivamente, eso era exactamente lo que era. Mi casa estaba a oscuras, pero la camioneta de Diego estaba estacionada afuera. Perfecto. Usé mi llave de emergencia para entrar por la puerta trasera, la que daba directo a la cocina. Lo escuché antes de verlo. Estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien, riéndose. Una risa que jamás le había escuchado. Una risa fría, satisfecha, triunfante. «Te digo que todo salió perfecto», decía. «Para estas horas ya ni rastros quedan de él. Los pumas en esa zona están muy hambrientos». Me acerqué silenciosamente hasta poder ver la sala desde el pasillo. Diego estaba sentado en mi sillón favorito, el que Esperanza me había regalado para el Día del Padre hacía 10 años, con los pies sobre la mesa de centro, completamente relajado. «Mañana voy con el abogado a iniciar los trámites»,
continuó. En 6 meses voy a ser oficialmente rico. Ya era hora, ¿no te parece? Decidí que había escuchado suficiente. Hola, hijo. Diego se volteó tan rápido que el teléfono salió volando de sus manos. Su cara pasó por una secuencia fascinante de expresiones. Confusión, shock, terror, y finalmente algo que parecía pánico puro. ¿Papá? Su voz salió como un chillido. ¿Esperabas a alguien más? Me acerqué lentamente, disfrutando cada segundo de su descomposición. ¿O tal vez no esperabas que regresara? Se puso de pie de un salto, tambaleándose como si estuviera borracho. ¿Cómo llegaste aquí? Te dejé en medio de la montaña, sin equipo, sin comida, con pumas. Ah, sí, los pumas. Me senté tranquilamente en el sofá de enfrente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí hay pumas en esa zona. Escuché varios durante la noche. Entonces, ¿cómo sobreviví? Sonreí por primera vez en días. Pues resulta que tu padre no es tan inútil como pensabas. Resulta que no soy solo un viejo gordo que se sienta detrás de un escritorio. Diego comenzó a moverse nerviosamente por la sala, como animal atrapado buscando una salida. Papá, ¿puedo explicarte? No hay nada que explicar, Diego. Escuché tu conversación telefónica. Sé exactamente lo que hiciste y por qué lo hiciste. Su cara se puso pálida como papel. Papá, yo no quería... ¿No querías qué? ¿Matarme? ¿Heredar mi dinero? ¿Reírte mientras me comían los pumas? Me levanté lentamente, y él retrocedió hasta quedar contra la pared. Porque eso es exactamente lo que escuché. Fue un impulso. No pensé bien las cosas. Las palabras le salían atropelladas, desesperadas. Podemos arreglarlo, papá. Podemos fingir que nunca pasó. Ah, ¿sí? Como en la televisión. Me acerqué hasta quedar a 1 metro de él. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Diego? No es que hayas tratado de matarme, es que lo planeaste. Esto no fue un impulso. Esto lo pensaste, lo preparaste, hasta rentaste la camioneta especial para el terreno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Papá, por favor, soy tu único hijo. Soy lo único que te queda de mamá. Esas palabras fueron como una bofetada. No te atrevas a meter a tu madre en esto. Esperanza se moriría de la vergüenza si supiera en qué te convertiste. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Diego? Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta de documentos legales. Que todo tu plan perfecto fue completamente inútil. ¿De qué hablas? Hablo de que hace una semana cambié mi testamento. Le enseñé los papeles, disfrutando la confusión en su cara. Ya no heredas nada, ni un peso. ¿Qué? Las palabras le salieron como un susurro ahogado. Todo va a ir a fundaciones benéficas. Un orfanato en Oaxaca que ayuda a niños en situación de calle. Una organización que da becas universitarias a hijos de trabajadores. La fundación que cuida a animales abandonados. Cada palabra era una puñalada calculada. Hasta un refugio para adultos mayores abandonados por sus familias. Diego se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso. Su cara había perdido todo el color. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Por ley me corresponde. Por ley, puedo dejar mi dinero a quien se me dé la gana. Y decidí dárselo a gente que realmente lo necesita, no a alguien que trata de asesinar a su propio padre por codicia. Se quedó ahí sentado, temblando, procesando la magnitud de lo que había perdido. No solo había fallado en matarme, sino que había destruido cualquier posibilidad de heredar lo que tanto quería. Papá, podemos arreglar esto. Puedes cambiar el testamento de nuevo. Yo cambio, te lo juro. Busco trabajo, me vuelvo responsable. ¿Como cuando eras adolescente y me prometías que ibas a estudiar si te compraba el carro? ¿O como cuando te gradué de la universidad y me prometiste que ibas a buscar trabajo si te pagaba un departamento? Me crucé de brazos. Ya se me acabaron las oportunidades que darte, hijo. Además, continué, sacando mi teléfono, tenemos que hablar de las consecuencias legales de lo que hiciste. ¿Legales? Su voz era apenas audible. Diego, lo que hiciste se llama intento de homicidio. Abandonar a alguien en un lugar remoto sin equipo de supervivencia, esperando que muera. Eso es un delito grave. Se puso de pie tambaleándose. Pero no tienes pruebas. Es tu palabra contra la mía. Sonreí y puse el teléfono en altavoz.
Marqué un número que había programado durante el viaje de regreso. «Licenciado Ruiz, soy Joaquín Herrera. ¿Ya tiene lista la grabación de la conversación de esta mañana?» La voz de mi abogado llenó la sala. «Sí, don Joaquín. Tengo grabada la conversación completa donde su hijo pregunta sobre los trámites de herencia, asumiendo que usted había muerto. También tengo la declaración del encargado del refugio, quien confirmó que Diego rentó la cabaña solo por una noche, no por el fin de semana completo como le dijo a usted. Diego se veía como si fuera a vomitar. «¿Y el testimonio de los otros testigos?», pregunté. «El camionero que lo recogió ya dio su declaración. También el encargado de la farmacia donde usted hizo las llamadas. Y por supuesto, tenemos la grabación de la conversación telefónica que su hijo tuvo esta tarde, donde admitió haber abandonado a propósito en la montaña». «¿Qué grabación?». Diego parecía confundido. Señalé hacia el librero, donde había colocado una pequeña grabadora digital que siempre usaba para dictar notas de trabajo. «Llegué hace 2 horas, hijo. Escuché toda tu conversación telefónica». «Imposible», murmuró Diego. «Revisé que no hubiera nadie en la casa. Entré por la puerta trasera, la que da a la cocina. ¿La recuerdas? Es la misma por donde entraba cuando eras niño y llegabas tarde, pensando que no me iba a dar cuenta». Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y yo no sentía ni una pizca de compasión. Este extraño que había tratado de matarme ya no era mi hijo. Era solo un criminal que había fallado en su crimen. «Papá, por favor», comenzó a llorar de verdad ahora. «No me denuncies. Iré a la cárcel. Mi vida se va a arruinar. Tu vida se arruinó en el momento que decidiste que mi muerte era más valiosa que mi amor. Fue por desesperación. Tengo deudas que no puedes imaginar». «¿Deudas?». Esta era información nueva. «¿Qué deudas?». «Aposté en las peleas de gallos. Perdí mucho dinero. Gente muy peligrosa me está buscando». Las palabras le salían entre sollozos. «Necesitaba el dinero para pagarles antes de que me hicieran algo. ¿Y tu solución fue matarme?». «No sabía qué más hacer. Me dijeron que tenía hasta el lunes para pagarles, o me iban a quebrar las piernas». Por un momento, una parte muy pequeña de mí sintió algo parecido a lástima. Pero entonces, recordé sus palabras exactas por teléfono. Ya era hora. Esto no había sido desesperación del momento. Había sido el plan de alguien que llevaba tiempo deseando mi muerte. «Diego, aunque fuera cierto lo de las deudas, aunque estuvieras desesperado, ¿realmente crees que eso justifica abandonar a tu padre para que lo maten los animales salvajes?». No respondió. Solo se quedó ahí llorando. Pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. ¿Sabes lo que pensé durante esas horas en la montaña? Pensé en todas las veces que te cargué cuando eras bebé, en todas las noches que me quedé despierto cuando tenías fiebre, en todos los partidos de fútbol a los que fui, todos los festivales escolares, todas las veces que te defendí cuando tu mamá decía que te estaba consintiendo demasiado. Papá, pensé en el día que naciste. Esperanza estuvo en trabajo de parto 16 horas. Cuando finalmente llegaste, tan pequeño, tan indefenso, juré que te protegería con mi vida. Nunca pensé que llegaría el día en que tú tratarías de quitarme la mía. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». «No, no lo sientes. Sientes que te cacharon, sientes que tu plan falló, pero no sientes haber tratado de matarme». Me dirigí hacia la puerta. «La policía viene en camino». «¿La policía?». Se puso de pie de un salto. «Papá, no puedes hacer esto. Soy tu sangre». «Mi sangre no habría hecho lo que tú hiciste». El sonido de las sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Diego corrió hacia la ventana y luego hacia la puerta trasera, pero yo había puesto el seguro. «No hay a dónde correr, hijo. Es hora de enfrentar las consecuencias». Cuando la policía tocó la puerta, Diego hizo un último intento desesperado de manipulación. «Papá, piensa en mamá. ¿Qué habría querido ella? ¿Que enviaras a su único hijo a la cárcel? Tu mamá habría querido que fueras un hombre de honor, que trabajaras honestamente, que cuidaras de tu familia en lugar de tratar de asesinarla». Abrí la puerta para recibir a los oficiales. Esperanza habría sido la primera en entregarte a las autoridades. Los policías entraron profesionalmente. El comandante, un hombre serio de unos 40 años, se dirigió directamente a Diego. «¿Diego Herrera Morales?». «Sí», respondió con voz quebrada. «Está arrestado por intento de homicidio y abandono de persona en lugar peligroso».
Tiene derecho a permanecer callado. Tiene derecho a un abogado. Mientras le leían sus derechos, Diego me miraba con una mezcla de incredulidad y súplica, como si todavía esperara que en el último momento yo fuera a cambiar de opinión y salvarlo. Pero esa parte de mí, la parte que lo habría salvado sin importar qué hubiera hecho, murió en aquella montaña cuando escuché sus palabras. «Espero que tengas suerte con el puma. Señor Herrera», me dijo el comandante, «necesitamos que venga mañana al Ministerio Público para ampliar su declaración». «Por supuesto, comandante». Cuando se llevaron a Diego esposado, ni siquiera se volteó a mirarme. Tal vez finalmente había entendido que ya no era mi hijo. Era solo un extraño que había compartido mi apellido. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en días, me senté en la sala donde todo había comenzado. El silencio era absoluto, pero diferente al silencio aterrador de la montaña. Este era un silencio de paz. No sentía tristeza, no sentía culpa. No sentía nada excepto una extraña sensación de liberación. Durante años había cargado con la responsabilidad de arreglar a Diego, de convertirlo en el hombre que su madre habría querido que fuera. Ahora finalmente entendía que nunca había estado en mis manos. Las decisiones que lo convirtieron en un asesino habían sido suyas, no mías. Saqué una foto vieja de Esperanza y la puse sobre la mesa de centro. Ya no tengo que preocuparme por él. Le dije a su imagen sonriente. Ya no es nuestra responsabilidad. Al día siguiente fui al Ministerio Público y di mi declaración completa. El fiscal del caso, una mujer joven pero experimentada, me explicó que Diego probablemente recibiría entre 15 y 25 años de prisión. ¿Se siente bien con esta decisión, señor Herrera? A veces los familiares tienen sentimientos encontrados. Me siento en paz, le respondí honestamente. Por primera vez en años. ¿Planea visitarlo en la cárcel? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta llegó inmediatamente a mi mente. No. El hombre que era mi hijo murió en esa montaña. Lo que está en la cárcel es otra persona. 3 semanas después del juicio, estaba en mi escritorio revisando los documentos de la fundación que había decidido crear con parte de mi dinero. Se iba a llamar Fundación Esperanza Morales, en honor a mi esposa, y su misión sería ayudar a padres solteros que estuvieran luchando por sacar adelante a sus hijos. Pensé en todos los errores que había cometido con Diego. No había sido mal padre intencionalmente, pero había confundido proveer con educar. Había dado dinero en lugar de enseñar valores. Había resuelto problemas en lugar de dejar que él aprendiera a resolverlos. Tal vez podía ayudar a otros padres a no cometer los mismos errores. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era el licenciado Ruiz. Don Joaquín, tengo noticias sobre Diego. ¿Qué pasó? Aceptó la declaración de culpabilidad. No va a ir a juicio. A cambio, el fiscal acordó 18 años de prisión en lugar de 25. ¿Y él cómo está tomando la noticia? Su abogado dice que está destrozado. Aparentemente pensaba que usted iba a interceder por él en el último momento. Sentí una punzada pequeña en el pecho, pero la deseché inmediatamente. ¿Algo más? Sí. Mandó una carta para usted. ¿Quiere que se la lleve? No. Tírela. ¿Está seguro? Tal vez. Licenciado, la relación entre Diego y yo terminó cuando me dejó para morir en esa montaña. No hay nada que pueda decir que me interese escuchar. 6 meses después, la Fundación Esperanza Morales había ayudado ya a 30 familias. Daba becas escolares, pagaba guarderías para padres trabajadores y ofrecía talleres sobre crianza responsable. También había vendido el taller mecánico. Ya no tenía sentido mantenerlo. En lugar de eso, compré un pequeño local donde enseñaba mecánica básica a jóvenes de escasos recursos, completamente gratis. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de muchachos de 16 años cómo cambiar aceite de motor, uno de ellos me preguntó algo que me hizo reflexionar. Maestro Joaquín, ¿por qué hace esto? Digo, nos enseña gratis, nos da las herramientas, hasta nos da comida. ¿Qué gana usted? Pensé la respuesta cuidadosamente. Gano la satisfacción de saber que ustedes van a poder mantenerse honestamente, que van a poder cuidar a sus familias con trabajo digno. ¿No tiene familia propia, maestro? Ya no, respondí simplemente. Pero ustedes son como mis hijos ahora. Y era cierto. Estos jóvenes, ansiosos de aprender,
agradecidos por la oportunidad, respetuosos y trabajadores, me daban más satisfacción que Diego me había dado en años. Al final del día, mientras cerraba el taller, pensé en lo irónico de la situación. Diego había tratado de matarme para heredar mi dinero. En lugar de eso, me había liberado para usarlo en algo que realmente valía la pena. Cada mes llegaba una carta de la prisión. Cada mes la tiraba sin abrirla. No me interesaba lo que Diego tuviera que decir. No había disculpa posible para lo que había hecho. Hasta que un día llegó una carta diferente. No era de Diego, era del capellán de la prisión. «Estimado señor Herrera», decía, «me dirijo a usted para informarle sobre la situación de su hijo Diego. Ha estado en terapia psicológica desde que llegó y ha mostrado signos genuinos de arrepentimiento. No le escribo para pedirle que lo perdone, sino para informarle que está trabajando para convertirse en una mejor persona». Terminé de leer la carta y la puse junto con las otras, sin abrir, en una caja en mi closet. Tal vez Diego estaba cambiando realmente. Tal vez había encontrado la manera de convertirse en el hombre que debería haber sido desde el principio. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Había aprendido la diferencia entre amor y enabling. Había aprendido que a veces amar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones, por dolorosas que sean. Diego había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. Un año después del incidente en la montaña, estaba caminando por el parque de Chapultepec cuando vi a una familia haciendo un picnic. El papá jugaba fútbol con su hijo de unos 10 años, mientras la mamá los fotografiaba desde una manta bajo un árbol. Por un momento sentí nostalgia por los días cuando Diego era pequeño y todavía me admiraba, cuando todavía creía que yo era el hombre más fuerte y sabio del mundo. Pero entonces, el niño del parque tropezó y se raspó la rodilla. En lugar de correr a consolarlo inmediatamente, el padre esperó a ver si el niño se levantaba solo. Cuando vio que sí podía, le sonrió orgulloso y le gritó: «Así se hace, campeón». Ahí entendí la diferencia. Ese padre estaba enseñando a su hijo a ser fuerte. Yo había enseñado a Diego a ser dependiente, pero ya era demasiado tarde para corregir esos errores con él. Lo único que podía hacer era asegurarme de no repetirlos con los jóvenes que ahora estaban bajo mi cuidado en el taller. Esa noche, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Diego me hizo el favor más grande de su vida cuando trató de matarme. Me obligó a dejar de ser su papá y empezar a ser mío propio. 2 años después, estaba en el banco haciendo un depósito para la fundación cuando alguien me tocó el hombro. Me volteé y vi a una mujer joven, de unos 25 años, con ojos que me parecieron familiares. «¿Señor Herrera? ¿Joaquín Herrera?» «Sí, ¿la conozco?» «Soy Paloma Herrera. Diego era mi novio». Su voz temblaba ligeramente. «Quería hablar con usted». Sentí que el estómago se me revolvía. «Señorita, no tengo nada que hablar sobre Diego. Por favor», insistió. «Solo 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber». Against my better judgment, acepté tomar un café con ella en la cafetería del banco. «Señor Herrera, Diego nunca me contó la verdad sobre lo que pasó hasta que ya estaba en la cárcel. Me dijo que usted había tenido un accidente en la montaña. ¿Y ahora sabe la verdad?» «Sí, y quiero que sepa que lo que hizo estuvo completamente mal. Imperdonable». Se limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla. «Pero también quiero que sepa que está realmente arrepentido. No del tipo de arrepentimiento que uno dice para salir de problemas. Es diferente». «¿Y por qué me dice esto?» «Porque está enfermo. Cáncer de páncreas. Los doctores dicen que le quedan 6 meses, tal vez menos». La noticia me pegó como puñetazo en el estómago. Diego tenía 30 años. Era demasiado joven para morir. «¿Y qué espera que haga con esa información?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. «No espero nada. Solo pensé que tenía derecho a saberlo». Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 2 años, Diego ocupaba todos mis pensamientos. La imagen del niño de 8 años sonriendo sin dientes se mezclaba con la del hombre de 28 que me había abandonado para morir. ¿Qué haría Esperanza en mi lugar? ¿Visitaría a Diego en sus últimos meses? ¿Le daría la oportunidad de disculparse cara a cara? ¿O mantendría la distancia que había establecido?
¿Dejaría que enfrentara la muerte igual que había tratado de hacerme enfrentarla a mí? Durante una semana completa, la pregunta me atormentó. Hablé con el licenciado Ruiz. Consulté con el padre Miguel de la iglesia donde Esperanza y yo nos habíamos casado. Hasta llamé a mi hermana en Guadalajara para pedirle consejo. Todos me dijeron lo mismo, que la decisión era completamente mía y que cualquier cosa que decidiera estaría bien. Finalmente, tomé una decisión. Fui a la caja donde había guardado todas las cartas sin abrir y las saqué. Había 24 en total. Las puse sobre la mesa de la cocina y respiré profundo. Abrí la primera. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me odio por lo que hice. Cada día pienso en ese momento en la montaña y no puedo creer que haya sido capaz de abandonarte así. No hay excusa. No hay justificación. Fue la acción más cobarde y malvada de mi vida. Las demás cartas seguían el mismo patrón. Arrepentimiento genuino, aceptación de responsabilidad y detalles sobre su vida en prisión. Había encontrado la religión, estaba tomando clases de carpintería, ayudaba a otros prisioneros a escribir cartas a sus familias. En la última carta, fechada solo una semana atrás, escribía: «Papá, si estás leyendo esto, significa que tal vez hay una pequeña posibilidad de que puedas perdonarme algún día. No espero que me visites. No espero que me perdones. Solo espero que sepas que el hombre que te abandonó en la montaña ya no existe. Ese hombre murió de vergüenza hace mucho tiempo. La prisión de Santa Marta Acatitla olía a desinfectante y desesperanza. Después de pasar por 3 controles de seguridad, me encontré sentado en una sala de visitas, esperando ver a mi hijo por primera vez en 2 años y medio. Cuando apareció, no lo reconocí inmediatamente. Había perdido por lo menos 20 kilos. Su piel tenía un color amarillento enfermizo. Sus ojos, que antes habían sido calculadores y fríos, ahora mostraban una tristeza profunda y genuina. «Papá». Su voz salió como un susurro quebrado. «No pensé que fueras a venir». Yo tampoco pensé que vendría. Se sentó frente a mí, manteniendo las manos sobre la mesa donde las pudiera ver, como si quisiera demostrar que no tenía nada escondido. «¿Cómo te sientes?», le pregunté, aunque la respuesta era obvia. «Como me merezco sentirme». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero antes de morirme, necesito que sepas que lo siento. No porque me vaya a morir, no porque esté en la cárcel. Lo siento porque por fin entiendo lo que perdí cuando traté de matarte». «¿Y qué perdiste?». «Al único hombre que me amó incondicionalmente. Al hombre que trabajó toda su vida para darme oportunidades que él nunca tuvo. Al padre que merecía un hijo mejor». Por primera vez en años, vi en sus ojos al Diego que recordaba de su infancia. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me esperaba en la puerta del taller todos los días después de la escuela. «Diego, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a ese punto?». «Porque confundí merecer con tener derecho. Porque pensé que el mundo me debía algo solo por existir. Porque nunca aprendí la diferencia entre necesitar algo y quererlo». Se limpió los ojos con la manga. «Y porque era demasiado cobarde para enfrentar mis problemas como hombre». Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que finalmente se entendían. «Papá, no te pido que me perdones. No merezco perdón. Solo quiero que sepas que si pudiera cambiar lo que hice, si pudiera regresar el tiempo, lo haría. Preferiría estar quebrado y en la calle que haberte hecho daño. Diego», dije finalmente, «he tenido 2 años para pensar en lo que pasó. Y creo que en cierta forma me hiciste un favor». «¿Qué?». «Me obligaste a dejar de ser tu muleta y empezar a ser tu papá. Me enseñaste que amar a alguien a veces significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos. No entiendo. Si te hubiera salvado de esto, si hubiera usado mi dinero e influencia para sacarte de la cárcel, nunca habrías aprendido esta lección. Nunca te habrías convertido en el hombre que veo ahora». Sus lágrimas cayeron libremente ahora. «¿Entonces me perdonas?». «Te perdono, hijo. Pero más importante que eso, espero que tú puedas perdonarte a ti mismo. No sé si pueda». «Tienes que intentarlo. Es lo que tu mamá habría querido».
Nos abrazamos por primera vez en 3 años. Era diferente a todos los abrazos anteriores. Era el abrazo de 2 hombres que se respetaban mutuamente, no el abrazo obligado entre un padre desesperado y un hijo manipulador. Voy a venir a visitarte todas las semanas que pueda, le prometí. No tienes que hacerlo, papá. Quiero hacerlo. Eres mi hijo, y ahora que finalmente eres el hombre que esperaba que fueras, quiero conocerte. Diego murió 4 meses después, en paz, rodeado de los pocos amigos que había hecho en prisión, y conmigo a su lado. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por no rendirte conmigo, papá». En su funeral, solo estuvimos 5 personas. Yo, Paloma, el capellán de la prisión, y 2 compañeros de celda que habían llegado a considerarlo familia. Pero fue suficiente. Era exactamente la despedida que merecía el hombre en quien se había convertido, no el que había sido. Si les gustó esta historia, por favor den like a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el video sugerido.